Bien, chicos, vamos a explicar nuevamente lo que trabajamos en la práctica, ¿sale? Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Estamos desde la parte de exam. Vamos a inicializar nuestro programa como siempre lo hemos hecho, recordando que en MySQL el puerto que nos va a servir para establecer la conexión es el puerto 3306. Le damos clic a Admin y nos vamos a ubicar en el localhost. Tenemos que crear aquí en SQL la base de datos llamada juguetería. Ya saben que la línea de código es create database y el nombre de la base de datos juguetería, ¿vale? Y cuando ustedes acaben le dan clic aquí en continuar. Yo como ya la tengo creada, pues me va a mencionar que si quiero salir de aquí le digo que sí. Ya tengo mi base de datos creada, le doy clic aquí en el botón donde dice importar y pues yo seleccionaría el archivo a importar aquí donde dice elegir archivo. Ese archivo yo ya se los proporcioné por WhatsApp en la carpeta, viene dentro de la parte de SRC. Cuando ustedes importen el archivo que se llama juguete, que es la tabla, les va a tener que quedar de esta manera, ¿vale? El programa que vamos a trabajar en NetBeans tiene que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer, la práctica consistió en que nosotros realizábamos este diseño, y lo que tiene que hacer es que por medio de una consulta de selección buscamos el ID y aquí me tiene que devolver todo lo que tiene el registro. Entonces, por ejemplo, si yo coloco el número 100 en esta parte, aquí yo coloco el número 100, me tendrá que devolver los elementos que tiene el registro. Aquí me dice no encontrado, entonces hay que corregir ciertos elementos. Entonces aquí nos dice en el mensaje de error desconocida la columna ID juguete. Entonces, ¿qué significa? Que los nombres de las columnas de la tabla deben de estar idénticamente escritos tanto en la base de datos como en NetBeans. Entonces vamos a verificar cómo están escritas las columnas. Aquí nos dice que es ID-2 puntos. ¿Dónde se usa este código? Se usa en el botón. Entonces voy a ver dónde está esa palabra. Está aquí y está aquí. Entonces ahorita lo voy a explicar. Guardo nada más para que vean el funcionamiento. Ejecuto. Busco por el ID. Digo número 100 y ya se cargó dice que éxito en la conexión y lo hizo bien. Vamos a verificar. Dice que es el número 100. Es un carrito al control remoto 30 centímetros y cuesta 450. ¿Dónde lo visualizamos? Aquí. Aquí está. Y sí es correcto. Solamente esta práctica solamente lo está haciendo para una consulta y se trata de buscar un elemento por medio del ID donde el ID coincida. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Bien. Vamos a ver paso por paso qué es lo que tenemos que hacer. Ustedes recuerdan que nosotros teníamos, les proporcioné unas copias que vienen por pasos 1, 2, 3, 4. El primer paso para realizar esta partecita y que ustedes están viendo la funcionalidad y que creen que es muy sencilla, pues sí nos tardamos un poquito. Primer paso, tenemos que abrir exam, ya como lo mencionamos, tenemos que crear la base de datos que ya tenemos de este lado, y ahí ya estaríamos avanzando hasta el punto número 4. Punto número 5, tenemos que abrir nuestro proyecto en NetBeans. Para abrir un proyecto le damos clic aquí en abrir Open Project y pues ustedes tendrán que descargar toda la carpeta que les mande por WhatsApp, ubicarla en el documentos o en escritorio, darle clic y darle Open Project. ¿Sale? Yo ya la tengo abierta, la tengo de este lado. Siguiente, para que yo pueda tener la conexión entre Java y NetBeans necesito dos cosas. Número 1, identificar cuál es el puerto de conexión. Es este 3306. ¿Dónde se usa? Se usa en la clase conexión. Esta clase aquí nos dice que es el nombre del conector. Y nos habla del puerto. Ese es el puerto que está en donde está alojado el localhost, que es el servidor local donde yo tengo la base de datos juguetería. Esta palabra, aquí dice juguetería, debe de estar idénticamente escrito o muy igual que como está en la base de datos. Y si ustedes se dan cuenta, están con minúsculas todas. Y también en NetBeans están exactamente de la misma manera. De hecho, aquí nos está diciendo que es la ubicación de la base de datos en el localhost.
Para esto, nosotros necesitamos hacer una conexión donde nos pide ruta, usuario y contraseña. ¿De dónde la sacamos? La sacamos de, si nosotros al instalar el examen le colocamos usuario y contraseña, no la va a pedir. Pero en muchos de los casos, como en las computadoras de la escuela, en la mía también, pues no tiene usuario y contraseña. Entonces, este es un usuario por default y una contraseña vacía por default. Entonces, se coloca de esa manera. Estas palabras que dice try, catch, está atrapando los errores por si existe un error en la ruta o que no se haya cargado bien el controlador. El controlador, aparte de tener este nombre, se tiene que cargar en donde dice librerías. Por lo tanto, para que le salga esta carpetita, porque a muchos no les salía, cuando ustedes eligen un archivo, cuando le den new project, debe de decir aquí Java, y acá debe decir Java Application, y lo tengo que dar clic, porque si yo no doy clic, entonces y luego siguiente, si yo no selecciono Java de este lado y Java Application de este lado, me va a aparecer otro tipo de programa, donde no me van a aparecer las librerías y yo las necesito porque necesito cargar el controlador. Entonces aquí le doy clic con botón secundario add jar folder, que es pues un programa, un software que necesito para que, pues, ¿dónde lo tengo? Bueno, tengo que buscarla. Este software lo tengo cargado ya en la memoria, donde se los pasé. Y creo que está afuera, aquí está. Lo seleccionan. Si no le dan clic, no lo va a abrir. Entonces le tengo que dar clic, porque muchas veces yo estoy así y yo no selecciono nada o no le doy clic y le doy a abrir, no, pues no abre nada. Lo tengo que seleccionar y luego clic en abrir. Si lo hicieron bien, aquí se tiene que cargar este objetito que parece un frasquito de vidrio, que es una extensión .jar. Y hasta aquí nos dice, es el MySQL Connector, en esta versión, que es un .jar. Este elemento es el nombre de esto y nos está ayudando a hacer la conexión, ¿de acuerdo? Por medio de este puerto. Entonces todo tiene que ver. Si esto fue un éxito, en la consola me va a aparecer la palabra éxito, como lo aparece aquí. Y aparte me va a regresar un objeto de tipo con, de tipo con. Este objeto me va a ayudar a realizar la conexión y a poder realizar las consultas que ya visualizamos ahorita en la ejecución del programa. Ahorita vamos a ver cómo se usa. Esta clase que está aquí, si ustedes observan, es no tiene un triangulito, porque es una clase. Cuando yo le doy clic aquí dice Java Class, es un Java Class, es puro código, puro código. Pero cuando si yo le diera clic aquí, a mí me crearía un método main, entonces miren, lo vamos a hacer. Aquí le doy, por ejemplo, le coloco ejemplo, y yo le doy finish. Cuando lo creo, me crea la clase así, Entonces yo, ahorita la voy a borrar, no sé, para que vieran cómo se creaba. Y la que ustedes necesitan es la clase conexión. Esta clase no va a cambiar, esta ya es única para siempre que quieran usar una conexión, les va a servir. Ahora, juguetería. ¿Cómo se crea juguetería? Doy clic en botón secundario, New. Ahora vamos a usar una parte gráfica, JFrameForm. Le doy clic y me va a aparecer un objeto como este en la parte de diseño donde tengo que arrastrar. Esta palabra, aquí nos dice, se selecciona de este lado, es una etiqueta. Esta palabra es una etiqueta. Esta palabra es una etiqueta. Todas son etiquetas, ya lo habíamos visto en 3 programas anteriores. Este que está aquí es un botón. Este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, son JTextField, que son cajas de texto. Deben de estar ordenadas 1, 2, 3, 4, 5. No las desordenen porque si no, entonces van a tener problemas en el código. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a programar en el código? Aquí viene lo interesante. Doble clic. Ahora, de tarea, chicos, de tarea lo que tienen que hacer es ir colocando la explicación de lo que significa cada elemento de su código. Ahorita yo les voy a decir que tienen un proyecto por realizar. Ese proyecto me lo van a entregar el día lunes a las 11:59. Para esto voy a dar una clase de retroalimentación el lunes a las 8:40. Me parece que tienen hora libre. Entonces, aún así, ya lo tienen que estar intentando en casa o tener que ir avanzando al menos en la base y en la interfaz gráfica para que podamos concluir el proyecto a tiempo, ¿va? Bueno, les explico entonces. Primera línea de código. Ok, yo necesito crear una variable que va a almacenar lo que yo obtenga del TextField 1. A ver, vamos a ver. O sea, lo que yo obtenga de aquí, yo lo tengo que guardar en una variable.
Ajá, porque este elemento es el que me va a ayudar a verificar en la base a ver si existe ese ID o no. Entonces, al objeto que yo me traiga de este cuadrito, le voy a llamar juguete base. Ajá, yo no sé si ustedes le quieren llamar juguete base, el ID que va a trabajar en la base, no sé. Pero ese es el objeto que yo me estoy trayendo del text field. Por eso dice textfield.getText. Ya. Ahora, necesito un objeto de tipo connection para realizar la conexión. Necesito una instancia que es el CN. ¿De dónde viene CN? CN lo pude construir gracias a la clase conexión, es decir, a lo que ya expliqué previamente, a esta de acá que se puso en azul. Esta instancia CN, imagínense que es un hijo de la clase conexión y gracias a que es un hijo puedo retomar todos los métodos o todas las acciones de la clase conexión. Vamos a ver las acciones de la clase conexión. La única acción que realiza esta clase es la de conecta y hace todo esto de la conexión que ya expliqué anteriormente. Entonces, gracias al hijito que yo voy a extraer de aquí, voy a poder usar este método. Entonces regresamos. Yo creo la instancia CN, que es el hijo de conexión, y entonces yo voy a decir que mi elemento es igual a este objeto punto el método, es decir, yo voy a crear o voy a guardar un elemento de tipo conexión y ahora ya no es CN con el que voy a trabajar, sino elemento, porque le estoy asignando el regreso de lo que veíamos en esta clase de acá. ¿Se acuerdan que esta cosa retornaba algo? Este objetito que se regresa lo voy a guardar aquí, en la palabra elemento. Y con ese me va a ayudar a trabajar. Luego declaro esta variable que es un statement. Por ahí lo pueden buscar en internet. Me parece que es un enunciado y un result set, pues que es un resultado de como que una consulta o el resultado de una sintaxis. Entonces, estos dos elementos se trabajan en las bases de datos con conexión a MySQL. Estos elementos, estas variables las voy a estar usando. Entonces ya tengo ST. Cuando yo le doy clic aquí a ST, se me va a colocar en color gris para que vean en todos donde lo uso. Y ese try catch, acuérdense que captura las excepciones o los errores. Entonces empiezo. ST dice que voy a crear un elemento, acuérdense que ese elemento era para conectar, y con ese elemento voy a poder crear como un enunciado, por así decirlo. Entonces, este enunciado me va a permitir crear una consulta, una consulta que en inglés le llamamos query. Query significa consulta. Entonces yo digo, ejecútame la siguiente consulta. Y esto es como ya lo que hemos visto en exam. Entonces aquí dice seleccióname todos de la tabla juguete donde el ID sea, por ejemplo, igual a 100. Si yo lo copio esto, chicos, y me lo llevo acá a exam, y entonces yo hago esto y le digo donde el ID juguete sea igual a 100, lo que me va a devolver es el primer registro. Aquí está, miren, es esto. Esto mismo me lo tiene que devolver cuando haga la conexión. Y ahorita van a ver que sí lo hace. O sea, yo cuando ejecuto le doy clic con botón secundario Run File y le digo que me busque el número 100, le doy buscar y acá en la consola, miren, me trajo todo el registro. Lo que yo aparte tengo que hacer ahora es guardar en variables estos datos que me está trayendo y mostrarlos en los campos de texto para que se pueda ver como aquí. Entonces fíjense. Para que yo pueda hacer eso, para que pueda guardar los elementos que me está dando en esta terminal, lo que tengo que hacer es un método cíclico, es un while. While significa mientras. RS, acuérdense que es el objetito que me ayudó a hacer la consulta. Y le estoy diciendo, mientras este objeto lea algo que sea verdadero, o sea que en el siguiente cuadrito hay información, entonces yo voy a seguir recorriendo los campos. Voy a llamarle a 100 un campo, a carro de control remoto otro campo, a 30 centímetros de largo carga mediante USB otro campo, 450 otro campo. Es decir, es uno para el ID, uno para el nombre, uno para descripción, uno para costo. Estas palabras en color naranja son
no está de bien, no, este nada más es para verificar que se está haciendo. Estos elementos color naranja me están diciendo que son los atributos de la tabla de en exam. O sea que esos son los que tienen que ser idénticos a exam. Y estos que están en verde y en negro, esta es la variable y este es el objeto que me dice qué es lo que voy a obtener. Entonces acuérdense, RS era lo de la consulta y le digo, dame, get es dame, obtener, obtén el entero de la tabla. Ahora, ¿cómo voy a saber si es un entero o es una cadena? Acuérdense que esto previamente ustedes tienen que declarar, como siempre lo hemos hecho, su base de datos. Cuando yo le doy clic aquí en la base de datos que es juguetería y luego le doy clic aquí en más y elijo diseñador, que eso es la respuesta a la pregunta número 8 de sus copias, ustedes van a encontrar las tablas que se encuentren en esa base de datos. Para mí en especial, voy a usar la tabla juguete, que es esta, y aquí te dice el tipo de dato, te dice que el ID juguete es un entero, que el nombre es un varchar, la descripción varchar y el costo un int. Recordemos que un varchar en exam es como si fuera un string en NetBeans, entonces por eso, aquí en NetBeans es un string, y acá en exam es varchar, pero es como lo mismo. Entonces ID aquí entero, en juguete y ID, y costo son enteros. Por eso fíjense, juguete, la variable juguete es un entero. Entonces me dice, dame el entero, ID juguete. Acá, dame la cadena, que es nombre. Dame la cadena, que es descripción. ¿Qué es una cadena? Pues una serie de letras. Dame el entero, que es costo. Ahora, vean que aquí hay una llave. Esta llave y esta llave. A eso se le llama un método local. Entonces la variable juguete, la variable nombre y descripción, si ustedes ven, no están declaradas. Y están declaradas, si yo le pusiera aquí, por ejemplo aquí int juguete, sería una declaración local porque están adentro de estas llaves. Pero el problema es que yo posteriormente necesito usar esos valores afuera de las llaves. Entonces, afuera de las llaves esa variable se pierde, nada más es local. Lo que necesito hacer para que estas variables se reconozcan en todo este programa es que me voy a ir arribita del public static void main y las voy a declarar como variables locales. Aquí son declaración de variables globales para que todo el programa, así sea adentro o afuera de las llaves, los reconozcan y se declaran así, public static y luego dices el tipo de dato y la variable. Si es una variable de número, se iguala a 0 o se inicializa a 0. Si es una variable de tipo cadena, string va con mayúscula y se inicializa con una cadena vacía. Entonces, nombre y descripción son cadenas y luego juguete y costo son números. Aquí ya se declararon las variables globales, entonces me regreso, por lo tanto ya las puedo usar acá y estoy diciendo que me voy a traer de la base de datos el objeto que esté en la columna ID juguete que corresponda a la condición. Aquí lo dice, mira, seleccioname de juguete todo donde el ID juguete sea igual a 100. Entonces quiere decir que solamente me trajo estos elementos y por lo tanto en juguete va a guardar 100. En nombre me va a guardar carro a control remoto, en descripción me va a guardar 30 centímetros de largo, carga mediante USB y en costo me va a guardar 450. Bueno, ahí ya me los guardó, pero yo no los he mostrado. Entonces, ¿cómo los muestro? Los voy a mostrar hasta acá. Ya le digo que en el JTextField 2 voy a colocar en caso de que los encuentre, que es acá, voy a colocar en la variable juguete, lo que contiene. ¿Y por qué aquí tiene eso del string value of? Pues acuérdense que juguete es un entero, entonces lo tengo que regresar a cadena para que lo pueda poner en la caja de texto. En el nombre, como es una cadena, pues ya no le hago el cambio, porque pues como es una cadena, la cajita ya la acepta. Descripción ya lo acepta, pero aquí en costo, nuevamente, como esto es un número, lo tengo que cambiar a cadena para que la caja de texto lo acepte. Esto es lo que hace en general esta práctica. Por los tiempos, chicos, lo único que nos vamos a concentrar es en trabajar estos elementos. Vuelvo a reiterar, las personas que no vinieron a práctica el día de ayer tienen que abrir el programa como ya se los proporciona. El programa ya debe de funcionar en la carpeta que les envié por WhatsApp y esto es lo que hace, este es el funcionamiento, pero para que ustedes tengan su práctica, aparte de que me deben de contestar las hojas que yo les di,
Lo que tienen que hacer es que funcione este programa, pero ahora van a cambiar la base de datos y decía que para alumno. Eso es para las personas que no vinieron el día de ayer, ¿de acuerdo? Entonces, para las personas en general, para todos los alumnos, van a trabajar un proyecto acerca de polinización. Yo les voy a mandar los títulos del proyecto. Ajá, son 2 tablas que tienen que hacer en exam relacionadas con llaves primarias, con llaves foráneas en relación, ajá, y van a usarlas al menos 3 interfaces. La primera interfaz va a ser con respecto a un menú. ¿Cómo van a crear el menú? Proyecto New J Frameform, ajá, y le voy a llamar menú. Le doy clic. Este menú jalo mi panel, ya saben ustedes cómo se jala el panel, lo extiendo, cambio el color de fondo, coloco el que yo quiera y chicos voy a poder estar agregando en este caso botones. Esta se va a llamar digamos que ventana 1, ajá, o en este caso voy a abrir juguetería para que ustedes vean que sí funciona. Entonces, juguetería, ajá. Voy a colocar una etiqueta que es una label para decir que es un menú. Menú, ajá. Luego, entonces, ¿qué voy a hacer? En juguetería, para mejorar esta parte gráfica, aquí hay una propiedad que dice icon, ajá, aquí, icon. Entonces yo puedo guardar una imagen pequeña, porque miren aquí dicen que le importa el proyecto y puedo buscar la ubicación del archivo. Aquí donde dice select. Busco el archivito y le buscan dónde. Lo pueden colocar las imágenes ya dentro de la carpetita y en automático nada más le dan clic y lo pueden jalar. Entonces en esta propiedad nosotros podemos colocar imágenes en los iconos. Ajá. No tengo una aquí rápido, pero bueno, en esta propiedad lo hacen, en la propiedad icon. Ahora, programación. Doble clic en juguetería. Busco dónde está parpadeando el cursor, está aquí. Y si no se acuerdan, nada más le dan un enter. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Este botón me tiene que abrir la clase juguetería. Entonces voy a escribir el nombre de la clase. Juguetería. Voy a crear una instancia que va a ser J. Coloco igual la palabra nuevo en inglés, que es new. Vuelvo a colocar el nombre de la clase. Y abro y cierro paréntesis, punto y coma. Esto es crear una instancia. Es con lo que les decía, crear como un hijito de la clase. Coloco J. Punto, y el método set visible true. Y aquí va a recibir un verdadero. Ajá. ¿Qué es lo que hace estas 2 líneas de código? Que me va al darle clic a este botón, me va a abrir esa ventana. Ahora, no voy a ejecutar juguetería, sino la primera que se va a ejecutar es menú. Le doy clic en Run File. Y entonces cuando yo le dé clic a juguetería, me abre juguetería y después hago la funcionalidad y lo busco por ID. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a hacer. ¿Cuántos botones va a tener el menú? Tiene que tener al menos 3 botones. Uno para abrir la primera tabla que le estoy pidiendo, otro para la segunda tabla y uno para cerrar. Ajá. Busquen en internet el código para que se cierre una ventana. Tiene que ser algo como punto dispose, algo así. Ajá. Entonces busquen el código para que se cierre. Ese es el menú que tienen que trabajar. Y rápidamente les explico el proyecto que van a realizar. Proyecto que va a realizar. Permítame tantitito. Regreso. Proyecto a realizar. Vamos a ver. Bases de datos. N parcial 3. Tenemos una lista de cotejo para el proyecto final, según la planeación. Entonces, ¿qué es lo que deben de entregar y para cuándo? Lo tienen que entregar para el próximo día, lunes 11:59. Es un proyecto que si se apuran, pues ya el lunes sin problema, ya desde el fin de semana debería estar terminado. Sin embargo, el lunes va a haber una clase de recuperación. Aunque no tenemos clase, les voy a dar una clase a los que gusten
para que lo puedan concluir. Primero, debe de estar obviamente la configuración correcta. Dice que debe de haber un diseño visual adecuado. Debe de, pues los colores, los botones, el icono se tiene que ver bien. El menú que ya les expliqué tiene que funcionar. Ajá. Dice que debemos de tener una base de datos con al menos 2 tablas relacionadas. Con llaves foráneas, con sus llaves primarias. Ajá. Tenemos que ver que las ventanas en NetBeans funcionen, ajá, que se haga la búsqueda adecuadamente. Ahorita por los tiempos, pues aunque sea que se haga las 2 búsquedas así tal cual la práctica, así lo que tienen que realizar. Luego la documentación. Tenemos que entregar una carátula, una introducción, un objetivo, el diseño de modelo relacional, que es como ya les expliqué, esta que sale en NetBeans. Los códigos de procedimiento tienen que estar documentados y las conclusiones. Ajá. Todo esto se entrega acerca de que aquí nos dice que es sobre el proyecto integrador de polinización. El tema yo se los voy a dar ahorita, pues en la lista le voy a tomar una foto, le voy a decir que le toca a cada quien. El proyecto va a ser en parejas, máximo en parejas o en equipos de 3, nada de 4. Si lo toman de 4 a nadie se lo cuento. Todo el mundo debe de saber que eso es lo que está trabajando. Si quieren lo pueden hacer individual, o sea, no hay problema, pero máximo de 3. Ajá. Y esta investigación se entrega impresa. Ajá, por favor. Impresa tanto como en memoria. El programa también se los voy a revisar en la memoria USB. Y el lunes ya nada más es para revisar los últimos fragmentos de código para ayudarles a corregir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Básicamente es esto, como nosotros lo tenemos, es un menú. Aquí, por ejemplo, va a decir, en vez de menú, va a decir proyecto de polinización. Imagínate que a ti te tocó hacerlo de los bebederos. Entonces, la primera botoncito diría bebederos y el segundo botoncito diría material para bebederos. Entonces, obviamente, para que cuando tú entres, aquí diría buscar tipo de bebedero y buscarías el bebedero por ID. Ese es un ejemplo, ¿no? Luego, entonces, la base de datos en exam, pues ustedes tendrían que tener sus 2 tablitas aquí, una de bebederos y una de material para bebederos. Tendrían que estar relacionadas con su llave primaria. Aquí, como aquí tiene la llavecita, pues se tiene que ver cuál es la llave primaria y la llave foránea. De hecho, aquí se ve porque miren, esta sí tiene llave foránea porque está relacionado ID juguete con ID juguete. Y en NetBeans tiene que estar su clase conexión, su clase menú, su clase bebederos y su clase material, o sea que son 4 clases las que tienen que estar. Pues ya bien hecho, sin errores, funcionando. Y su documentación, como aquí lo dice, esto es todo lo que se tiene que entregar de manera impresa. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna duda, pues ya me van diciendo. Bueno, pues eso es todo con respecto al proyecto que se entrega el día lunes 11:59, ¿vale?